Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar en la mañana de hoy nuestro estudio de el Espíritu Santo. Estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo, conocida como neumatología, en donde nos procuramos conocer tanto la persona como la obra del Espíritu Santo. Ya ocupamos algunas lecciones tratando acerca de su persona. Ahora estamos ocupándonos en varias lecciones, ocupándonos acerca de su obra. Y ya vimos su obra en los distintos periodos bíblicos, considerando la diferencia de la morada entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Espíritu y la escatología, la obra de Cristo, del Espíritu en Cristo. Y ya empezamos a considerar la obra del Espíritu ahora en el creyente, donde queremos profundizar en el papel del Espíritu en nuestra vida cristiana. Como el resumen de la lección de hoy, bueno, esa va a tener dos partes. Hoy vamos a tratar una primera parte y el próximo domingo la siguiente, pero en ambas será esta misma. El bautismo del Espíritu no es un acto posterior a la conversión. Es la bendición de todo creyente tan pronto cree, recibiendo al Espíritu, quien lo une a Cristo y su cuerpo. Yo espero que en estas dos lecciones del Espíritu, del bautismo del Espíritu Santo, esto nos pueda quedar claro. Que el Espíritu, el bautismo del Espíritu no es una obra posterior a la fe, no es que yo creo y tiempo después recibo el bautismo del Espíritu, y que positivamente entendamos que cuando creemos recibimos el bautismo del Espíritu Santo, que es la recepción del Espíritu y ser unidos a Cristo y a su cuerpo. Como ya lo pueden ver ustedes ahí en el título de la lección de hoy, vamos a tratar una crítica al carismatismo y pentecostalismo. O sea, vamos a estudiar qué es el bautismo del Espíritu Santo, pero este estudio va a tener una nota apologética. Es decir, vamos a, antes de explicarlo, criticar la postura que difiere de nosotros. Por supuesto, en la medida que lo vamos a criticar, necesitamos ir definiéndolo debidamente, pero hoy va a ser más eso, lo que no es. Hermanos, si ustedes fueran a una iglesia carismática o pentecostal, por cierto, esos dos términos para efectos de esta lección pueden ser lo mismo. Para efectos de esta lección, en cuanto a lo que creen del bautismo del Espíritu Santo, es lo mismo. Solo que no quise utilizar uno de los dos como solo carismatismo y que pensáramos que los pentecostales creen una cosa distinta. No, en eso están unidos, carismáticos y pentecostales, en lo que creen del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, si tú fueras a una iglesia carismática o pentecostal, vas a ver muchas cosas que discrepan en lo que nosotros normalmente hacemos. Cosas como que, bueno, te puedes encontrar con que hablan en lenguas, te puedes encontrar con que las personas remolinean, dan vuelta, te puedes encontrar con que el pastor tenga un estilo de predicación así como muy gritón y como muy fuera de sus casillas, entre otras cosas. Si tú tuvieras la oportunidad de corregir muchas cosas dentro de los pentecostales, tú tal vez pienses, no, vamos a enseñarle que las lenguas no es debido. O no, mejor las lenguas no, mejor enseñémosle que no hay que remolinear. O no, mejor eso no, enseñémosle que predicar con poder no es salirse de los cabales. Hermano, realmente todo eso no son varias cosas que hay que corregir. Todas esas cosas suceden por lo que ellos creen en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. Mira, memorízate esto. La doctrina que hace una gran diferencia entre nosotros y los pentecostales no son las lenguas, no son los milagros, no son los apóstoles, no son el fuego, es el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que nos diferencia principalmente.
todo lo de lenguas y otras cosas más se desprende de la doctrina del bautismo, pero realmente el pentecostalismo y carismatismo depende, su fundamento es lo que ellos entienden por el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que ellos entienden? Bueno, la diferencia está en que para nosotros, y eso es lo que vamos a poder comprobar, el bautismo del Espíritu Santo es una obra que sucede tan pronto creemos. Tú creíste y así mismo fuiste justificado, así mismo fuiste salvado, adoptado, etcétera. Ahí mismo recibes el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Sencillamente eres unido a Cristo, recibes el Espíritu Santo y añadido a la iglesia. Sencillo. Para el pentecostal, el bautismo del Espíritu Santo es una obra posterior a la conversión. Tú primero crees en Cristo y tiempo después, cronológico, puede ser un día, un año, 3 años, nunca es que se da el bautismo del Espíritu Santo. Y adicionalmente a que está separado el bautismo del Espíritu Santo de la conversión, eso es una obra que se repite. Es decir, no solamente que 3 años después recibiste el bautismo del Espíritu Santo, sino que sigues teniendo experiencias que ellos les llamarían bautismos del Espíritu Santo. Esa es la diferencia, hermanos. Entonces, para resumir todo, los pentecostales y carismáticos creen que el bautismo del Espíritu Santo es después de la conversión. Nosotros decimos, no, es junto a la conversión. ¿Quedó clara la diferencia? Entonces, vamos ahora en adelante a demostrar que el bautismo del Espíritu Santo no puede estar separada de la obra de regeneración, de la conversión, sino que suceden ahí mismo. Un primer argumento para comprobar esto, repito, recuerden, estamos hoy tratando el bautismo del Espíritu Santo desde un sentido crítico, apologético, objetando contra el carismatismo y pentecostalismo. Primero, el término bautismo es intercambiable con recibir, venir, caer. Vamos a poder ver que el bautismo del Espíritu Santo, el término bautismo en el libro de Hechos, se utiliza para describir no solo algo que se llama bautismo, sino algo que se llama también recibir, venir o caer el Espíritu Santo. Quiero que me acompañen al libro de Hechos. Traten de mantenerse ahí muy juiciosos en el libro de Hechos. Vamos a visitar varios pasajes porque de hecho, Hechos es el libro que genera la controversia. Entonces ustedes manténganse ahí en Hechos, varios versículos están en pantalla, pero para que ustedes lo puedan comprobar. Entonces, notemos en primer lugar Hechos capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ojo, lo subrayé, bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. El Señor Jesucristo les dice a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido, ya no dijo bautizado, sino venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, 1:5 serán bautizados, 1:8 recibiréis poder. ¿Cuándo sucede eso? En Hechos capítulo 2, todo Hechos capítulo 2, pero noten ustedes el verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Notan cómo primero se dice recibir, luego se dice bautizar y ahora por lo menos aquí se habla de recibir ese don del Espíritu que por supuesto había sido antes prometido. Saltemos más adelante al capítulo 10, verso 44.
Esto está en torno a Cornelio. Recuerden aquella escena de Pedro con Cornelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí ya no se utilizó la palabra recibir, aquí no se utilizó la palabra bautismo, aquí se refiere a la palabra cayó. Pedro está contando eso y dice él, Pedro está viendo eso y dice él en el verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, Pedro reconoce que él ya ha recibido el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibió? En Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Ahora, unas personas están teniendo las mismas manifestaciones que sucedieron en Hechos capítulo 2. Recuerden, el Espíritu Santo viene y todos empiezan a hablar en otros idiomas, en lenguas. Y Pedro dice, bueno, así como nosotros, así ellos también están siendo, no dice bautizados, sino han recibido el Espíritu Santo. Y más adelante, en el capítulo 11, en el verso 15 y 16, él está contando lo que pasó. Ahora está contando lo que pasó, dando el informe. Y cuando comencé a hablar, cayó. ¿Cómo le había dicho él ahorita? Recibido. Mírenlo atrás. En el 47. Está sucediendo todo y dice recibido. Pero ahora aquí le dice cayó. O sea que son términos intercambiables. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. O sea, al principio había recibido, ahora dice al principio cayó. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aquí es el broche de oro. Pedro está diciendo que eso que pasó a Cornelio y a toda su gente fue un recibir, fue un caer, y está diciendo que eso es lo mismo cuando ellos fueron bautizados al principio. Entonces, ser bautizado es que el Espíritu Santo caiga o recibir al Espíritu Santo. El evento de Hechos capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, que describe Pentecostés, cuando el Espíritu Santo por primera vez viene y cae en lenguas repartidas como fuego y todo eso, fue anunciado como un bautismo, fue anunciado como recibirán. Después, ¿qué sucede? Es descrito como un caer, es descrito como un recibir, es descrito como un bautismo. ¿Cuál es la conclusión? Que el bautismo, la palabra bautismo, es intercambiable con los términos recibir o caer. Bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que recibir al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo caiga sobre ti. De ahí que si nuestros queridos hermanos pentecostales entienden que el bautismo es algo que sucede después de la conversión, es decir, tú crees pero no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, eso sucede tiempo después y hablarás en lengua y tendrás poder y fuego, etcétera. Lo que están diciendo es que la persona creyó pero no ha tenido al Espíritu Santo. Y si tú no tienes al Espíritu Santo, Romanos 8:9, no eres de Dios. Decir que no se tiene el bautismo del Espíritu Santo es decir que no se tiene al Espíritu Santo. Y si tú no tienes al Espíritu Santo, tú no eres salvo. Por supuesto, ellos no van a decirlo así, pero es que eso es lo que la Biblia está enseñando. Si tú no tienes al Espíritu Santo, tú no eres salvo. Y para tener al Espíritu Santo tienes que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Primer argumento. Segundo argumento, estamos criticando el error pentecostal o carismático sobre su creencia de que el bautismo del Espíritu Santo es una obra posterior a la fe. Vamos a ver ahora en segundo lugar
que el bautismo del Espíritu viene por la fe. Es necesario que recordemos o repasemos lo que ellos creen que se tiene que hacer para recibir al bautismo del Espíritu Santo. Un pentecostal te dirá que para recibir al Espíritu Santo tú tienes que hacer varias cosas. De hecho, estuve consultando un librito escrito por un defensor, digamos un buen estudioso de los pentecostales. Y él en su libro hablaba de 7 pasos para recibir para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entre esos estaba que tenías que creer, que tenías que andar en santidad, que tenías que orar mucho, que tenías que amar. O sea, tú tienes que cumplir una serie de cosas. 7 pasos daba él para que después recibes al Espíritu Santo, al bautismo del Espíritu Santo. O sea que no es algo que lo recibes de por sí, tienes que cumplir una serie de requisitos. Este autor daba 7 pasos, pero nuevamente, el punto no son los pasos, el punto es que está posterior a la fe. Tú primero crees, eres salvo y después recibes el bautismo del Espíritu Santo y puede que nunca lo recibas. Hay cristianos pentecostales que pues van a morir frustrados, entre comillas, porque nunca recibieron al bautismo del Espíritu Santo. Digo entre comillas porque según la Biblia lo recibieron si creyeron verdaderamente en Cristo Jesús. Vamos a demostrarlo. Volvamos a el capítulo 11 de Hechos. Yo les dije que se mantuvieran ahí alertas en Hechos, que ahí no las vamos a pasar. Hechos capítulo 11, verso 15. Volvamos a anotar algo aquí. Y cuando comencé a hablar, otra vez Pedro contando su informe, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora viene la clave en el verso 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar? A Dios. ¿Cómo recibió Pedro al principio el don del Espíritu Santo? O para hacer mejor la pregunta, ¿cuál fue el medio para recibir el bautismo del Espíritu Santo al principio? Dice Pedro, creer. ¿Cuál fue el medio para que Cornelio y sus familiares recibieran el bautismo del Espíritu Santo? Ahí dice la fe. Tanto los unos como los otros son bautizados por el Espíritu Santo por medio de la fe. Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por la fe. Es una pregunta retórica. ¿Por medio de qué recibieron el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Pero es que ahí dice recibir, ahí no dice bautismo. Ya aclaramos. Bautismo y recibir son términos intercambiables para esa obra en la que el Espíritu Santo es entregado a una persona. Verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Aquí viene. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe. Recibir promesa del Espíritu. ¿Cuál es la promesa del Espíritu? Recuerden Hechos 1:5. Seréis bautizados dentro de no muchos días. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es algo que recibió la iglesia por primera vez en Hechos capítulo 2. En Pentecostés, esa promesa, dice este texto, se recibe por medio de la fe, no por cumplir una serie de pasos. No porque yo nunca falto al culto, no porque yo oré con fuego que vino y me bautizó. No. Es algo que se recibe por medio de la fe.
No hay que hacer algo para conseguir el bautismo del Espíritu Santo. Es algo que se recibe por medio de la fe, por supuesto, en la salvación, en el momento en el que creemos en Cristo. Un tercer argumento de por qué el bautismo del Espíritu no puede ser una obra posterior a la conversión. Todos los creyentes son descritos con el bautismo del Espíritu Santo. En la Biblia, no algunos, porque obviamente la consecuencia lógica, fehaciente del pentecostalismo y carismatismo es que unos tienen el bautismo, no todos. O sea, eso es así. Si es algo que es posterior a la fe, no todos lo consiguen. Hay creyentes que lo reciben al poco tiempo, repito, en la teología carismática y pentecostal, lo reciben al poco tiempo, otros llevan su vida luchando, andando en santidad para recibir el bautismo y nada que lo reciben. Entonces no todos lo tienen, pero en la Biblia todos, es lo que vamos a decir, son descritos con el bautismo del Espíritu Santo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Este es el texto clave. 1 Corintios capítulo 12, verso 13, y vamos a ver el error pentecostal y carismático en este pasaje. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vamos a analizar este pasaje, vamos a quedarnos aquí un momentico y vamos a analizar cómo ese texto claramente nos dice que el bautismo del Espíritu Santo es algo que tienen todos los creyentes, no que lo tiene una élite religiosa, unos super espirituales, sino una verdad que disfruta todo cristiano. Primero, el pasaje dice, todos fuimos bautizados en un cuerpo, ahí dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos, no algunos, sino todos. ¿Por qué dicen nuestros queridos hermanos pentecostales que solo algunos? Si la Biblia dice todos, todos fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Qué más dice el pasaje? Noten el propósito de este bautismo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Nosotros vamos a desglosar esto más adelante, por ahora, repito, es más como hacia una crítica. En un cuerpo, o sea que sea lo que sea el bautismo del Espíritu Santo, aquí nos dice que eso significa ser puestos en un cuerpo, ser bautizados, ser sumergidos, ser metidos en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Pues el cuerpo de Cristo. De modo que si alguien no tiene el bautismo del Espíritu Santo, consecuencia, les pregunto, si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, consecuencia, según esto, no es parte de la iglesia. Cristianos que no son miembros de la iglesia, ¿cómo es eso? Cristianos que no pertenecen a la iglesia universal, no tiene ningún sentido. Porque ser bautizados, miren que habla de ser unidos al cuerpo de Cristo. ¿Qué más nos dice? En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, otra vez, todos, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Los mismos que han sido bautizados, a todos se les da a beber de un mismo espíritu. Si yo digo que hay unos que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, otra vez, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que hay unos que no tienen al Espíritu Santo. Y si no tienen al Espíritu Santo, no son salvos. O sea, cristianos, ¿qué? Medio salvos o no salvos. No. Es algo que recibes al Espíritu Santo. ¿Y qué más nos dice? No, pastor, pues lo que pasa es que ahí Pablo está diciendo, nosotros fuimos bautizados. O sea, Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, esos cristianos súper espirituales. No. ¿Quiénes son los todos aquí, por lo menos, según el texto? ¿A quién está incluyendo? ¿A quiénes? ¿De cuál? ¿De dónde? ¿La iglesia de dónde? No, ¿la carta dónde está? Corinto. Los super espirituales, ¿verdad?
La mejor iglesia del Nuevo Testamento, Corinto. La peor iglesia descrita en el Nuevo Testamento, hermanos. La iglesia con más problemas. La iglesia con problemas económicos, quiero decir, de que no estaban ofrendando bien. La iglesia con problemas de división. La iglesia con un caso de inmoralidad abierta, escandalosa, que ni entre los impíos estaba eso. Iglesia con pecados de conciencia, iglesia con pecados de matrimonio. ¿Qué desorden había en esa iglesia? Esa iglesia, Pablo dice, todos fuimos bautizados. Todos hemos recibido al Espíritu Santo. Así que no podemos decir que solamente los cristianos maduros, los que sí andan en fuego, los que sí van a culto todos los domingos, los que sí hacen su devocional, esos son los que reciben el bautismo del Espíritu. Los demás no. No, porque aún los corintios habían sido bautizados con el Espíritu Santo, con todos los problemas que tenían. Entonces no puede ser que solamente el bautismo del Espíritu es para los cristianos súper espirituales. Los cristianos poco espirituales, como los corintios, ya lo tenían. Pablo habla de ellos, los está incluyendo. Todos fuimos bautizados. Miren, los judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ese texto tumba el pensamiento pentecostal porque habla de todos, porque habla de que ser bautizados es estar unido a Cristo, porque habla de que ser bautizados es recibir al Espíritu y porque aún cristianos tampoco espirituales como los corintios tenían el bautismo del Espíritu. Esto es tan contundente, eso que acabamos de explicar, es tan contundente que nuestros hermanos pentecostales y carismáticos, noten que yo digo hermanos, y por cierto, eso lo debía aclarar al principio. Pentecostales no son unicitarios. Normalmente aquí en Colombia, cuando escuchamos término pentecostal, viene a nuestra mente ¿cuál? La IPUC, los Jesús solo. No, pero ellos son pentecostales unicitarios. Unos pentecostales trinitarios, por ejemplo, aquí arribita, el Movimiento Misionero Mundial. Entonces no podemos pensar que los cristianos pentecostales son todos unicitarios. No, hay pentecostales también trinitarios. Hay algunos hermanos que han desviado en lo que se llama neopentecostalismo, ya eso sí es herejía, o sea, ya eso es otra cosa, la existencia de apóstoles modernos. No, aquí estoy pensando en el pentecostal clásico, el que es ortodoxo en el sentido de que de verdad quiere vivir para el Señor, de verdad cree que la salvación es solo por Cristo, aunque luego está diciendo que si no te bautizas no eres salvo. Es una inconsistencia que tienen, pero hermanos, con muchos errores, pero hermanos en Cristo. Pentecostales y carismáticos. Carismáticos no estoy pensando en teología de la prosperidad. Lo asociamos, ¿no? Carismático, teología de la prosperidad, no necesariamente. El carismatismo no tiene que ver necesariamente con la teología de la prosperidad. Están muy relacionados lastimosamente, pero lo uno no es igual a lo otro. Cierro esa importante aclaración. Entonces, hermanos, esto es tan fuerte, lo que acabamos de explicar en 1 Corintios 12, que ellos, para evitarlo, ellos tratan de evadirlo erradamente, fallan en el asunto y dicen, pero es que nota algo. Ahí dice, en 1 Corintios 12, bautizados por el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo es el agente del bautismo, no el medio del bautismo. El que bautiza es el Espíritu. Así como Cristo bautizó en Hechos, miren lo que hace. En Hechos el agente es Cristo. Cristo es el que bautizaba. Cristo fue el que bautizó en Hechos 2, Cristo es el que bautizó en Samaria, etc. Cristo es el que bautizó, el agente. En Corinto, en 1 Corintios 12, el agente es el Espíritu. Él es el que bautiza. Bueno, parece que sí, porque dice que fuimos bautizados por el Espíritu Santo y eso nos suena como a el que ejecuta el bautismo, el agente, pero hemos de entender que más bien el texto se refiere al Espíritu Santo como el medio del bautismo. Creo que explico todo esto y me van a entender mejor. Permítame una pequeña cuestión técnica. Notemos la construcción griega, o sea, nos vamos al idioma original y podemos ver que todas las veces, en la Biblia 7 veces se utiliza la palabra bautismo del Espíritu.
Y todas las veces que se utiliza, la construcción griega es la misma, la están teniendo en pantalla. En Mateo 3:11, miren ustedes no necesitan saber griego, pero ahí está transliterado, en neumati agio. Marcos 1:8, en neumati agio. Lucas 3:16, en neumati agio. Neumati es espíritu, agio es santo. Y la preposición que estamos discutiendo ahora es la que dice en. Ese en no está traducido al español, está transliterado desde el griego. En neumatiagio, en neumatiagio, en neumatiagio, todas dicen lo mismo. Y 1 Corintios 12:13, también lo mismo. En neumati, solo que no dice agio porque no aparece la palabra santo. Pero la construcción griega es la misma, ¿la logran ver? ¿Lo pueden ver? En todos aparece en. Así que lo que estaba anunciándose en Mateo, lo que sucedió en Hechos, era Cristo como el agente. Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo como el intermedio, como el medio utilizado para el bautismo. Nuestra Biblia lo traduce porque es que no necesariamente la preposición por indica el que ejecuta el bautismo, sino también el medio. Es como si yo digo, fui a Medellín por carro. Pues el carro no fue el que me llevó a mí, el agente, no, él fue el medio. Yo soy el que fui. Yo hice la acción. El medio fue el vehículo, el carro. Entonces, Cristo bautiza por el Espíritu. El Espíritu es el medio que nos une a la iglesia, que nos une a Cristo y que recibimos en ese momento. Cristo es el agente del bautismo. Tengan eso presente. Cristo es el agente. El bautismo del Espíritu Santo es Cristo bautizándonos con el Espíritu, entregándonos el Espíritu, uniéndonos a Él y uniéndonos a su iglesia. Esa parte positiva la vamos a explicar mejor dentro de 8 días, pero como les decía, aquí estamos criticando y en la medida que vamos criticando lo vamos entendiendo mejor. Acompáñenme en sus Biblias a Mateo 3:11. Terminamos de explicar este punto. Mateo 3:11, para que puedan ver aún mejor esto de Cristo como el agente, el Espíritu como el medio. Mateo 3:11 dice, yo, ¿quién está hablando aquí? Juan el Bautista. Yo, el agente, a la verdad os bautizo en agua. El agua es el medio. ¿Lo notan? Juan el Bautista es el agente que bautiza con agua. El agua viene a ser el medio, pudiéramos decir por agua, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, ¿quién es ese? Cristo Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, agente, Cristo, Él os bautizará en, pero es la misma preposición, pudiéramos decir por Espíritu Santo, intermedio y fuego. ¿Lo notan? Juan el Bautista es el agente, Cristo es el agente. Noten la comparación. Juan, Cristo. Juan es el agente, Cristo es el agente. Juan, ¿cuál es el medio? Agua. ¿Cuál es el medio de Cristo? Espíritu Santo. La comparación entre Juan y Cristo se dañaría si diríamos que el Espíritu Santo es el agente. No, porque aquí el Espíritu Santo está siendo comparado con el agua. Mientras Juan, agente, utilizaba de intermedio el agua, Cristo, el agente, utiliza de intermedio el Espíritu. Los dos agentes son Juan y Cristo, los dos intermedios son agua y Espíritu Santo. ¿Fue claro eso, hermanos? ¿Pregunta? Fue claro. Vamos a abordar aquí algo. Dice Espíritu Santo y fuego. Esto me va a desviar un poquitico, pero creo que vale la pena que nos detengamos. De hecho, unos hermanos precisamente me hicieron esta pregunta hace 8 días. ¿Será que una cosa es el bautismo en agua y otra cosa es el bautismo en Espíritu Santo y fuego? O sea, como que son juntas cosas. Como que cuando Cristo bautice, iba a bautizar con Espíritu Santo y con fuego a la vez. Bueno, debo reconocer que hay hermanos reformados que creen que las dos cosas son juntas.
Y digo, debo reconocerlo porque los pentecostales necesariamente lo dividen. Los pentecostales necesariamente van a, perdón. Los pentecostales necesariamente lo unen. Y ahí es donde ellos siempre andan con su fuego y fuego. Y el Espíritu Santo viene a ti en fuego. Es por este texto, porque Juan anunció que Cristo bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Entonces las dos cosas van juntas. Entonces cuando recibas el bautismo del Espíritu Santo, hablas con lengua y viene fuego sobre ti y entonces te desordenas. Yo voy a explicar que, esa fue la aclaración que hice al inicio, aunque hay algunos hermanos reformados que lo ven como junto y no para concluir en ese desorden pentecostal, creo, hermanos, que realmente son dos cosas distintas. Cuando Cristo viniera, a unos lo iba a bautizar con Espíritu Santo y a otros los iba a bautizar con fuego. Unos para salvación, otros para condenación. El fuego siendo utilizado aquí no como poder, sino como condenación, como juicio. ¿Cómo puedo llegar a esa conclusión? El versículo 12. Mírenlo ahí abajito. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Bueno, habla de Cristo viniendo a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y luego el 12 nos da una ilustración de cómo iba a ser eso. Su aventador está en su mano. ¿En la mano de quién? Del que iba a bautizar, Cristo. Y el aventador, hermano, es como una especie, una pala de un rastrojo. Entonces recoge todo, hace un montón y en esa agricultura se tiraba todo eso al aire. Y el viento soplaba y el viento hacía que la paja cayera en un lugar y el trigo que era más pesado caía en el mismo lugar. Y ese acto lo hacía una y otra vez. Y entonces finalmente quedaba la paja en un lugar y el trigo en otro lugar. El trigo, dice el texto, era guardado en un granero. La paja, dice el texto, en fuego que nunca se apagará. O sea que aquí ya no estamos hablando de un fuego común y corriente, sino un fuego que está relacionado con el juicio eterno. Entonces, más bien entendemos que ese fuego que nunca se apaga es el bautismo en fuego. Y el trigo siendo guardado en un granero es el bautismo del Espíritu Santo, ser guardado en Cristo, ser como el trigo añadido a la iglesia. Y lo demás, la paja, que en las escrituras es utilizada varias veces con los impíos, en el fuego que nunca se apagará. La venida de Cristo iba a implicar entonces salvación para unos y juicio para otros. Así creo que debe ser interpretado ese bautismo de Espíritu Santo y fuego. Eso. Y segundo, para reforzar esto que estoy explicando, en Hechos 1:5, Lucas, cuando está registrando lo que Juan dice a una audiencia cristiana, les dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Noten que Lucas quitó el fuego. ¿Por qué? Porque la audiencia es cristiana. Porque los que van a recibir el bautismo va a ser solo para salvación. Mientras que la audiencia de Juan el Bautista, que Mateo está registrando, es una audiencia mixta. Ahí estaban los fariseos. Entonces estaba más bien Juan diciendo, cuando Cristo venga, entre toda esta multitud, unos serán para salvación, otros serán para juicio. Lucas, cuando está registrando los eventos, dice a una audiencia creyente, no les puedo decir para juicio, ustedes recibirán el bautismo del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Era un punto larguito, pero muy relacionado con eso. Cierro paréntesis. Pregunta, hermano. Porque sería repito la pregunta, ¿ese bautismo por fuego significaría ser bautizado para condenación? Sí, hermano, porque utilizando el término bautismo como identificación.
mire la analogía con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser identificados con Cristo, recibir el Espíritu Santo? Adelantándome otras lecciones, ser sellado, ser confirmado como Cristo. Entonces, bautismo de condenación es, te eres identificado con la condenación, no eres sellado con Cristo, no se te entrega el Espíritu Santo, todo lo que te espera es condenación. No tanto como un acto que te hace condenarte, si de pronto es la inquietud, no como algo que tú no ibas a irte al infierno y Cristo vino y te hizo algo para que te vayas al infierno. Así era, no. Sino más bien como, ok, te identifico con lo que tú eres, te vas para condenación. Eso sería. Claro, claro. No, no, es que vamos, vamos a hacer algo. Dejemos la pregunta al final, porque tengo que tocar otros temas y me voy a desviar un poquitico. No es mala la pregunta, hermano, no es mala la pregunta, pero dejémosla al final porque me puedo desviar. De hecho, ya aclarar esto ya era un desvío, y si respondo a la pregunta que me estaba haciendo, me termino de desviar un poquito más. Bueno, entonces, hermanos, hasta este punto he dicho, el bautismo del Espíritu es una obra que no es posterior a la fe. Es una obra que sucede en el momento de la fe. Pero nuestros queridos carismáticos y pentecostales nos abren en el libro de Hechos, y en el libro de Hechos van a poder comprobar varias veces que sucede que cristianos recibieron el bautismo del Espíritu Santo tiempo después. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahí? Bueno, vamos a tratar el bautismo del Espíritu y el paradigma de Hechos. Déjenme sopeso un poquito el material para no extenderme. Bueno, creo que sí alcanzamos. Entonces, hermanos, los pentecostales, ¿qué van a hacer? Ellos van a ir a Hechos 2 y nos van a decir, Pedro ya era creyente. Bueno, Pedro y los 120 que estaban ahí. Y siendo creyentes, después, cronológicamente, recibieron el bautismo. Luego van más adelante a Hechos capítulo 8 y nos van a decir, mira los samaritanos. Los samaritanos ya eran creyentes y vino una embajada, vinieron los apóstoles, les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Después nos van a ir a Cornelio y nos van a decir, mira que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Y después vino Pedro y recibieron el Espíritu Santo. Y luego van a ir a Hechos 19 y nos van a decir, mira que había unos discípulos de Juan, los de Éfeso, que ya eran creyentes, habían sido bautizados, y después que Pablo llegó, fueron bautizados con el Espíritu Santo. El punto es el mismo. Hay por lo menos 4 sucesos en la Biblia en los que parece ser que sí, primero creemos y tiempo después somos bautizados con el Espíritu Santo. Pues, hermanos, hay que entender los principios para interpretar correctamente cualquier doctrina en el libro de Hechos. Son 2 principios. El primero, que Hechos es un libro descriptivo. Nosotros no podemos derivar la práctica doctrinal de un libro que nos está contando lo que sucedió. Eso sería como decir que podemos tener varias esposas porque Jacob tuvo varias esposas. No, nos está contando lo que hizo. No nos está diciendo lo que la iglesia debe hacer siempre. Para saber lo que la iglesia debe hacer siempre, tenemos que prestarle atención a las prescripciones, pero no a las historias. Eso es un argumento, un principio, perdón. Y el segundo principio, que tales bautizos del Espíritu Santo que vemos varias veces en Hechos, como posteriores a la fe, obedecen al desarrollo de Hechos 1:8. Vayan conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder. Tengan este texto, tiene que estar memorizado o bien ubicado en sus Biblias, subrayado, porque es clave para la interpretación de todo el libro de Hechos.
No solo para discusiones de los dones, no solo para la discusión del bautismo, para muchas cosas. De hecho, este texto es clave. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten el progreso. Primero iba a ser Jerusalén, luego iba a ser Judea, luego iba a ser Samaria y luego iba a ser hasta lo último de la tierra. Lo que yo voy a argumentar es que esos bautismos, esas experiencias anómalas que se vivieron, estaban obedeciendo a este progreso, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En la medida en que los discípulos iban extendiendo el evangelio a cada una de esas regiones, iba sucediendo un bautismo del Espíritu Santo testiguado por lenguas, posterior a la fe, que no es regular a nosotros hoy día, porque ya no estamos en ese progreso ya se dio. Entonces, el primero de estos bautismos, vamos a empezar entonces a analizarlos. Vamos a analizar esos bautismos en el libro de Hechos. El primero, el que sucede en Judea. No lo vamos a leer, ya lo conocemos. En Hechos capítulo 2 es cuando el Espíritu Santo sucede un viento recio, cae el Espíritu sobre ellos, todos tienen lenguas repartidas como fuego y todos empiezan a hablar en muchos idiomas, siendo que hay gente de muchas regiones y todos les escuchan hablar las maravillas de Dios, etcétera, etcétera. Lo que creo que están pasando por alto, bueno, lo que definitivamente están pasando por alto otra vez es el progreso. Jerusalén va a suceder por primera vez, es algo extraordinario, es algo único, pues sucede de esa manera. Pero, ¿y qué pasa con Hechos 2, 41 y 42? Vayan en sus Biblias porque aquí no voy a estar mostrando los versículos en pantalla. En 41 y 42 sucede que los 3,000, ojo a esto, este argumento es muy bueno. Los 3,000 están en Judea y creyeron, porque Pedro les dijo arrepentidos y bautícense. Ellos creyeron y simplemente lo que nos dice la Biblia es que se bautizaron, fueron añadidos y perseveraban en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan y la oración. Punto. ¿Qué pasó con las lenguas? ¿Qué pasó con el fuego? ¿Qué pasó con las cuestiones milagrosas? No. ¿Por qué? Porque ya en Judea se había dado el testimonio. Ya en Judea se había dado el testimonio, estos 3,000 no vivieron la misma experiencia de los primeros, porque ya el testimonio se dio. Sí, siempre se debiera dar un bautismo con lenguas y todas las señales maravillosas, entonces los 3,000 lo debieron experimentar, pero los 3,000 no. ¿Por qué? Porque ya se había dado el testimonio en Judea. Como quien dice, ya eso cerró. Siguiente, los samaritanos, en Hechos capítulo 4. Ellos en efecto, como nos lo dice el verso 14 y el verso 15, no habían recibido el Espíritu Santo. Aunque parece que son creyentes, no han recibido el Espíritu Santo. Así que vienen Pedro y Juan desde territorio judío propiamente, desde Jerusalén, a validar la obra que está sucediendo en Samaria. Otra vez, hermanos, es algo apoteósico, es algo único. ¿Cómo así que ahora los samaritanos, que no son puramente judíos, también son parte de este cuerpo? También están siendo injertados en esta comunidad. Obviamente que los apóstoles tienen que ser enviados a validar el suceso. Y el Espíritu Santo hizo obras portentosas para que a la iglesia le quedara claro de que ya no iba a haber más esa división, sino que ahora incluso los samaritanos también hacían parte del mismo cuerpo. Si nosotros quisiéramos recrear esto hoy día, pues la consecuencia a lo menos sería que apóstoles validaran el movimiento en diferentes lugares. Pero otra vez, estos apóstoles lo que están validando es, pues caramba, es algo apoteósico. ¿Cómo así que no es solo el pueblo puro judío, sino también los samaritanos? Eso tenía que ser verificado visiblemente. Pero otra vez, ¿y qué pasa con el versículo 34 al 40 con el eunuco? El eunuco creyó. Y el eunuco no vemos esa obra apoteósica. ¿Por qué? ¿Dónde está el eunuco?
En Judea. Y como ya en Judea sucedió el milagro, ya no se va a repetir, porque ya se testificó en Judea, ya se testificó en Samaria. De ahí para adelante ya nadie más vive esa experiencia. Es algo que vivieron los primeros cristianos de ese ciclo. Jerusalén, Judea, Samaria, y ahora nosotros nos movemos a lo último de la tierra. Llegamos a Hechos 10 con Cornelio. Cornelio, cuando Pedro va y cree en Cristo, vemos que desciende el Espíritu Santo sobre ellos y ellos hablan también en lenguas. Pero hermanos, lo que pasa es que Cornelio era un prosélito. O sea, Cornelio todavía queda como entre esa transición entre el antiguo y el nuevo pacto. O sea, Cornelio es un judío, perdón, es un gentil, pero que está relacionado todavía con la religión judía, con el Antiguo Testamento. O sea, él está ahí como con un pie en un lado y un pie en el otro. El Espíritu Santo quiere mostrar cómo está yendo desde Jerusalén, pasando por Samaria hasta lo último de la tierra. Cornelio viene a ser como ese punto intermedio. De hecho, hay algo aquí interesante, que cuando Pedro dice que eso que está sucediendo es algo que les pasó a ellos como al principio, hermanos, desde Hechos 2 a Hechos 11, ¿cuántos años creen que hay? Tú lo lees en tu devocional en la casa y horas, hay a lo menos 15 años. Desde que sucedió Pentecostés hasta Cornelio están pasando 15 años aproximadamente. Y Pedro está como sorprendido. ¡Wow! Eso es lo mismo que al principio. ¿Cuál es la conclusión? Que eso no estaba sucediendo siempre. Si eso sucediera siempre, pues Pedro simplemente hubiese dicho, mira lo común, lo de siempre, que los creyentes son bautizados y reciben ahí fuego, etcétera. No. Pedro se sorprende. ¡Wow! Eso es lo mismo que pasó hace 15 años. Porque no es una norma. Era conforme al progreso. Entonces, Jerusalén, Samaria, y vamos a llegar a lo último de la tierra con Hechos 19, en la que había un grupo de discípulos que habían creído, pero solo se les había predicado el evangelio hasta el bautismo de Juan. Pablo llega y les dice, pero fueron bautizados, ya recibieron, y ellos ni siquiera habíamos escuchado que había un bautismo. Pues que estamos entendiendo, hermanos, que estas personas no habían recibido el evangelio claramente. Pablo les predica el evangelio claramente, todo el evangelio de Cristo, y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Entonces, ¿qué está pasando? Es el progreso de la revelación hasta Hechos 19, con ya un territorio gentil, personas puramente gentiles que no habían entendido completamente el evangelio, y tenía que haber un testimonio, incluso con un apóstol ahí, de que Cristo está haciendo un pueblo que está incluyendo a gentiles, a judíos, a samaritanos, a prosélitos y a gentiles, todos unidos en un mismo cuerpo. Amén. Eso es la manera de entender todos esos bautismos que suceden en el libro de Hechos. No son un modelo para la iglesia de hoy, están describiendo lo que era la realidad de la iglesia inicial mientras se cumplía ese progreso de Hechos 1:8. Vamos a parar aquí. No nos quedó suficiente tiempo para la actividad. Vamos a orar. Dios del cielo, gracias por tu palabra y gracias porque nos has permitido tratar este tema tan importante para nuestra vida cristiana, Señor. Te pedimos que por favor seamos confirmados en la verdad de que tan pronto creímos, hemos recibido tu Santo Espíritu, hemos sido añadidos a la iglesia y hemos sido unidos a nuestro Señor Jesucristo. Que no hace falta más para recibir tan grande bendición, sino que más bien hemos de vivir de acuerdo a tan grande bendición. A ti sea la gloria, Dios, en Cristo. Amén.